el título de la convocatoria, de renovar la política, la crisis y recomposición del progresismo, me parece que es justamente lo que cada uno de nosotros, seguramente en cada uno de los países, estamos debatiendo y estamos discutiendo. Y específicamente el panel nuestro, vinculado al tema de los espacios para la esperanza y con signo de pregunta, en definitiva entonces es si hay espacio para la esperanza o no. Bueno, yo parto de estar convencido de que sí, y más allá de que por supuesto hay que ver cómo se construye todo eso. A ver, en primer lugar, para hablar de la situación de la Argentina, está claro que la Argentina está atravesada en la cuestión más coyuntural, más coyunturalmente planteado hoy, digamos, lo que nos está pasando en estos días, que ustedes han iniciado el seminario con un homenaje a Néstor Kirchner y por lo tanto, bueno, yo también quiero de alguna manera hoy aquí sumarme, por supuesto, a ese homenaje y quizás también en el diálogo que tengamos sobre la situación de la Argentina y sobre la esperanza va a aparecer fuertemente, porque creo que justamente lo que vive la Argentina con un proceso político que, como todos, es un proceso político con claroscuros, con cosas buenas, con cosas malas, con contradicciones, con imperfecciones, pero digo, un proceso político muy signado por la figura de Néstor Kirchner, pero básicamente el legado principal o la marca principal de lo que deja, yo creo que está asociado a esto de recuperar la esperanza, de recuperar la idea de que se puede, la idea de que vale la pena. Creo que Kirchner lo que ha planteado, lo que ha dejado como huella, yo digo, Kirchner deja un vacío profundo porque es profunda también la huella y la marca que deja en la historia política de la democracia argentina en los últimos años. Y creo que está asociado a esto que estamos debatiendo. Me parece que la marca principal es haber recuperado la política, es haber recuperado la política con fuerza, es volver a poner la política en el centro de la escena pública, en el centro del debate público. Y en ese sentido es romper con los paradigmas que habíamos vivido y sufrido durante años, donde la sociedad le ordenaba la economía y la regulaba el mercado. En este sentido creo que la aparición con fuerza de la política, después de la experiencia de años, digo, desde el golpe del 76, con la dictadura genocida, y después ya en democracia, más allá de los intentos que hubo de distintas experiencias políticas de cambiar el rumbo, y fracasos y frustraciones, y también momentos de profundización de ese modelo neoliberal, como fue la década menemista, y después los fracasos y las frustraciones de la Alianza, la crisis profunda del 2001. Digo, después de todo lo que vivimos, creo que el 2003 inaugura una etapa distinta en la Argentina. El 2003 inaugura una etapa distinta en la Argentina, que por un lado tiene que ver con la recuperación de la política, como decía, esa política que además vuelve con fuerza, y la política vuelve interpelando el poder, vuelve la política interpelando el statu quo, vuelve la política interpelando lo establecido, vuelve la política para volver a poner en escena la idea de que es mentira, que hay cosas cristalizadas y que no se pueden tocar y que hay reglas que no se pueden cambiar. Vuelve la política entonces corriendo la frontera de lo posible, empujando ese límite de lo posible que había estado establecido en los límites del modelo neoliberal después de décadas en la Argentina. Digo, vuelve entonces esa política con fuerza, en el marco también de lo que todos nosotros conocemos del contexto regional, que por supuesto también está en sintonía y entusiasmando a todos los que creemos que hay que ensanchar y profundizar la democracia para llenarla de contenido social. Entonces, en un contexto regional impensable hace 10, 15 años y que hoy también aparece con fuerza, rompiendo ese modelo neoliberal, rompiendo el consenso de Washington, pensando el futuro desde el marco de la integración regional, construyendo un nosotros que ubica el futuro en esa relación, digo, más allá de las dificultades, las profundas contradicciones, digo, más allá de la complejidad, digo, hay un lineamiento, hay una marca, hay un trazar a grandes rasgos un camino que va en otra dirección. Y en ese contexto también la Argentina, y yo decía recién, volviendo la política con fuerza y también poniendo entonces
en la agenda pública temas que los 90 y la dictadura habían querido clausurar o habían querido enterrar definitivamente. Entonces aparece una marca del funcionamiento del gobierno que recupera el rol del Estado, que recupera el valor de lo público, que plantea entonces la integración regional, y estas son marcas muy profundas de lineamientos distintos a lo que se venía recorriendo. Que por supuesto después esos lineamientos se plantean en políticas concretas que hacen a incentivar el consumo popular, que hacen a un crecimiento, intentando que ese crecimiento se distribuya con equidad, que habla del desendeudamiento y a pensar también las políticas liberándose quizás de monitoreos, por ejemplo, lo que fue liberarse del fondo y pagar la deuda, y una cantidad de políticas que expresan esa voluntad de recorrer un rumbo distinto. Y esas políticas concretas, después, por supuesto, o ese rumbo, aparecen después, o esos valores que aparecen como perspectiva para ordenar la gestión, aparecen después también medidas concretas como la ley de medios, que plantea la democratización de la palabra, pensando que no hay democracia profunda si no se enfrenta a la concentración de esas opiniones, de las voces, por lo tanto la necesidad de garantizar libertad de expresión y democratizar la palabra como un tema profundo, porque no hay democracia profunda, insisto, sin esto. Aparece, digo, muy desordenado, pero muy a grandes rasgos por los 10 minutos que tengo nada más, pero digo, aparece con fuerza entonces recuperar el rol del Estado, yo decía, bueno, y eso se expresa, por ejemplo, en la estatización del sistema jubilatorio y no dejar en manos de la especulación financiera el futuro de los adultos mayores en la Argentina, recuperarlo como rol del Estado, garantizar ese futuro, y también la extensión del sistema jubilatorio y tener un sistema jubilatorio que cubre hoy más del 90% de los que están en condiciones de jubilarse. Aparece la asignación universal por hijo, que es cubrir a quienes, a los hijos e hijas de quienes están desocupados, y cubrir esa asignación universal, garantizando ese derecho. O aparece también el debate como equiparador de derechos, y eso se expresa, por ejemplo, en el matrimonio igualitario también, un contexto político que permite estas cosas, permite discutir estos temas. Entonces, para nosotros este es el contexto que vive la Argentina hoy, la realidad que vive la Argentina hoy, donde nosotros creemos que inició un rumbo que va en una dirección absolutamente contraria a la avenida o al rumbo que recorría la Argentina antes, y por eso también produce una reacción muy profunda de los sectores de derecha, de los sectores más concentrados de la Argentina, que por supuesto pujan por volver a una situación anterior, pujan por defender sus intereses concentrados, sus intereses de privilegio, y ahí las distintas expresiones de la derecha que intentan que la Argentina vuelva al modelo neoliberal, al modelo de las relaciones carnales, que vuelva al modelo de las relaciones carnales con Estados Unidos, como lo había planteado el menemismo, ¿no? Eso era lo que decía el menemismo, que vuelva a la idea de la impunidad. Bueno, me parece que esa es la puja existente hoy. Y por supuesto esto pone en discusión también al espacio progresista o al espacio de centroizquierda o de izquierda democrática o el nombre que se le quiera poner, y pone en discusión cómo constituirse o cómo pararse o cuál es la posición que tiene que tener ante este proceso político. Y ahí hay un debate, porque la realidad es que primero en la Argentina lo que hay que definir es quién ocupa el espacio progresista, quién es la izquierda, quién es la centroizquierda, cómo se evalúa eso. La realidad es que desde las posiciones progresistas de centroizquierda o de izquierda hay miradas absolutamente distintas, tanto de la historia de nuestro país como del futuro a construir, y por lo tanto también del presente. Las distintas miradas de la historia de nuestro país y el rol que han tenido distintos procesos políticos en la Argentina también tiene distintas miradas del presente. Hay fuerzas de izquierda o progresistas que se han parado desde distintos lugares, y también tiene que ver con dar cuenta de que hay distintas tradiciones y culturas políticas que conforman el universo del progresismo en nuestro país. Y ahí hay distintas tradiciones, una tradición más socialdemócrata, más eurocéntrica, hay una tradición más latinoamericana, más nacional, popular también,
Hay una tradición más de izquierda clásica, hay una tradición más social cristiana, digo, hay distintas tradiciones políticas, por lo tanto pensar en una opinión de las fuerzas o una posición de las fuerzas progresistas en la Argentina implicaría la construcción de un proceso de unidad en la diversidad que permita procesar en unidad nuestras diferencias e intentar construir un espacio común. Ahora, uno de los debates centrales seguramente es la relación de ese espacio con los movimientos populares de la Argentina, donde la izquierda se ha sentido ajena a esas tradiciones durante mucho tiempo. Lo digo, en el caso particular nuestro, somos una fuerza política nueva que nos consideramos en términos de categorías universales de izquierda democrática, pero la verdad que también nos sentimos nutridos por esas tradiciones nacionales, populares, latinoamericanas y por ese diálogo con la historia que tiene que ver con las experiencias de esos procesos políticos. Por lo tanto, si se quiere, en nosotros mismos hay una suerte de mezcla de esas tradiciones y esas identidades. Pero digo que es otro debate, que seguramente lo podríamos realizar, pero lo que es cierto es que en la práctica aparecen posiciones distintas. Para nosotros lo que vive la Argentina es un rumbo positivo que hay que defender, cuidar y proteger, y por lo tanto la defensa de ese rumbo es por lo hecho y por lo que falta. Somos conscientes de lo que falta en términos de la construcción definitivamente de una matriz productiva y distributiva más justa, también definitivamente la necesidad de que semejante agenda política y semejante agenda pública interpelando el poder y que produce cambios profundos, que defendemos y queremos, semejante debate político tendría que permitir que emerja al calor de ese mismo debate esa fuerza política y social que dé cuenta de las historias, que dé cuenta de las fuerzas preexistentes que le dieron origen a este proceso político, pero que también pueda contener o expresar lo que emerge fruto de este momento histórico. Por lo tanto, nosotros creemos que está pendiente la construcción de una fuerza política y social nueva, que pueda dar cuenta también de la crisis que tiene el sistema de partidos políticos. Es como que, por un lado, hay una agenda sumamente importante que hay que defender y un proceso que hay que defender, y no hay una relación directa con las estructuras políticas que lo sostienen. Por lo tanto, parece que está en debate también cómo, de alguna manera, actualizar esas fuerzas políticas en función de los mismos procesos que se viven, para que no estemos ante la situación de perder una oportunidad histórica del nacimiento de esos espacios políticos que puedan defender, profundizar e ir por más. Ahora, esta lectura es de una parte de las fuerzas de izquierda de la Argentina. Si hubiera otros dirigentes aquí, quizás tendría una mirada distinta. Pero bueno, parte de este debate es esta situación. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra fuerza política, creemos que todo lo que seguramente nosotros podemos pensar que hay que avanzar, profundizar, tanto en lo que hace a la calidad de la democracia como a las políticas distributivas o de justicia social, que por supuesto para nosotros van juntos, porque coincido que no hay democracia sin justicia social y no hay justicia social sin democracia, como se decía ayer, y que por lo tanto enfrentar la obscena concentración de la riqueza implica mejorar la calidad democrática, y la democracia necesita de la justicia social. Pero digo, todo esto que hay que profundizar se logra si la Argentina puede avanzar por este rumbo iniciado en el 2003, que ha puesto al país a recorrer una avenida del pensamiento en la dirección, para nosotros, de ampliar y ensanchar esa democracia y llenarla de contenido social, y por lo tanto dar respuesta a los sectores que hace años que habían estado afuera y hoy están también entrando. Entonces, el desafío para nosotros es la construcción de esa fuerza política y social capaz de poder defender y profundizar ese rumbo, y hacerlo, por supuesto, en una suerte de encuentro de distintas tradiciones y culturas políticas del campo popular, para poder avanzar y que la política definitivamente recupere la esperanza, definitivamente recupere la idea de que se puede, la política vuelva a entusiasmar, la política vuelva a convocar a proyectos colectivos, y desde esa esperanza, en definitiva, la política vuelva a enamorar al constituirse una vez más como la herramienta de transformación social. Muchísimas gracias.